Señor les bendiga, mis queridos amigos y hermanos, bienvenidos al programa Hawái para Cristo. Hoy es un día especial en nuestras vidas porque venimos a la casa de Dios. Siempre será especial cuando estamos en la presencia de Dios. Hoy voy a estar hablando acerca de la iglesia de Laodicea, una iglesia tibia, una iglesia que no tenía una relación correcta con Dios, y vamos a aprender algo de esta mensaje. Así es que regresamos con el mensaje de la palabra de Dios. Pastor Rogelio la semana pasada estuvo hablando de una guía profética para nuestros días. Hoy yo les voy a hablar de una iglesia que proféticamente fue anunciada hace miles de años atrás. Las 7 iglesias que existieron en Turquía representan, hermanos, los tiempos de las épocas en que hemos vivido. Por ejemplo, la iglesia de Éfeso cumplió su misión los primeros 100 años de la predicación del evangelio. Gente celosa de Dios, tan celosa de Dios que olvidaron su primer amor. Todas las iglesias, a través de sus nombres y de las épocas, han pasado por épocas. Por ejemplo, una de las iglesias pasó en épocas de sufrimiento, de dolor, de escasez, de persecución. Y esa iglesia es marcada en la Biblia como una de las buenas iglesias. Una de ellas es la iglesia de Filadelfia. La última iglesia que está marcada en la palabra de Dios es la iglesia de Laodicea. La iglesia de Laodicea, su nombre significa derechos humanos, o la voz de la muchedumbre, o si se puede decir, democracia. Eso es el nombre de la última iglesia, que es la iglesia que se está viviendo en el último tiempo de nuestra era. La iglesia de Laodicea está en este siglo, se ha desarrollado inmensamente grande, inmensamente pagana, inmensamente tibia, inmensamente despreocupada. Y sobre eso vamos a estar hablando. Así es que quiero, en el nombre del Señor Jesucristo, que ninguno de ustedes se vaya a sentir ofendido por lo que representa esta iglesia. La palabra de Dios va a hablar a nuestras vidas y nosotros sabremos si realmente nosotros pertenecemos a esa iglesia o no. Déjeme decirle algo que está sucediendo en su gran alabanza. 2 miércoles pasados que hemos tenido oración han sido unos días de oración preciosísimos, y ustedes lo han visto y lo han sentido, porque dependemos de Dios. Cada domingo Dios se está moviendo poderosamente, y una de las cosas que yo quise esta mañana pedirles a ustedes es que oraran por mí. Y miren ustedes, hermanos, yo no esperaba esa oración tan fervorosa y tan continua que ustedes hicieron para mí, porque durante mucho tiempo atrás las iglesias han estado en frivolidad, en tibieza, y la gente no puede expresarle a Dios lo que hay dentro de su corazón porque son personas que están tibias. Gracias a Dios, Dios está obrando en nosotros algo que Dios demanda de nosotros, y es que seamos Filadelfia, la iglesia fiel que Dios quiere que seamos. La iglesia de esta mañana que vamos a estar hablando es la iglesia de Laodicea. Laodicea era una ciudad muy rica financieramente, era la que tenía más dinero. Todas las iglesias alrededor, algunas eran pobres, pero esa era muy, muy rica, tenía mucho dinero. Sus diamantes, su sistema monetario y su sistema de ropa, de farmacia y de todo eso, eran muy, muy, muy prósperos, hermanos. Esta ciudad quizá fue construida por Antíoco II y le puso Laodicea así como se llamaba su esposa. Eso vino a representar que se levantara una iglesia ahí y que se contaminara a través del ambiente que existía en esa ciudad, un ambiente de riqueza, un ambiente de prosperidad, un ambiente de descuido espiritual, y un ambiente en donde todos eran buenos,
todos oraban, todos cantaban, todos hacían lo que podían por buscar de Dios, pero hasta ahí. No había un compromiso. El pecado que más grande que tiene cada iglesia es no poder escuchar la voz de Dios o escuchar la voz de Dios e ignorarla. Dice la palabra del Señor, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación dice esto. Mire, hermanos, Dios siempre nos habla, Dios le habla a su pueblo. Esa ha sido una de las características preciosas de nuestro Dios. Y es algo que nosotros debemos entender y de saber reconocer cuando Dios habla a nuestras vidas. La mayoría de las personas no les gusta que les digan qué hacer, qué cosas hacer para mejorar sus vidas. No les gusta que los critiquen, que les hagan ver las cosas que están haciendo mal. Y muchas veces esas personas están haciendo cosas muy mal, y ni siquiera lo entienden, ni siquiera saben que están haciendo mal. Este es el caso de la iglesia de la Odisea. No había un compromiso con Dios. La prosperidad, la abundancia, la familia, la comodidad que existía, el dinero y todo lo que habían sido rodeados no les sirvió para beneficio, sino los perjudicó. Así como ha sucedido muchas veces en los Estados Unidos, cuando la gente cuando vienen a los Estados Unidos, vienen con el Cristo en su corazón como en sus países, la fidelidad, la lealtad a Dios, el esfuerzo, la santidad se refleja en sus vidas, y cuando llegan a los Estados Unidos lo que piensan siempre es: voy a hacer dinero y voy a lograr mi sueño. ¿Saben cuál es nuestro sueño, hermanos? O debe ser nuestro sueño: ver a nuestro Salvador y estar de pie delante de su presencia, vestidos, que no nos agarre desnudos y que nos avergüence. Pero la gente no entiende eso. La gente se le olvida eso cuando llegan a los Estados Unidos y no hacen un compromiso con Dios. Lo primero que hacen es conseguir un buen trabajo. Pero el trabajo no les permite venir a la iglesia. Pues no importa, yo quiero ese trabajo porque sé que ahí voy a tener éxito. Y todas esas cosas que el mundo está buscando, hermanos, es lo que la iglesia de la Odisea representa. Dice la palabra del Señor que el Señor le habló a la iglesia y que ellos no quisieron oír. Ellos no quisieron oír el mensaje de la palabra del Señor. ¿Quién se imagina usted que es el único que puede identificar la situación espiritual de cada persona? ¿Quién se imagina que puede conocer el corazón de una congregación, de un concilio eclesiástico, de una denominación, de una familia que asiste a la iglesia? ¿Quién la puede conocer? O de la vida del pastor, de la vida del diácono, la vida del evangelista o del obispo, y hasta el mismo Papa. Dios conoce la vida de cada uno de nosotros. El único que puede conocer es Dios, que nos conoce y que sabe y que dice: yo conozco tus obras. Dice que el Señor le habló a la iglesia: el amén, el testigo fiel, el mártir de Dios, el fiel, el digno de confianza les habló, el verdadero, el principio de la creación. Él fue el que les habló. Miren, hermanos, la iglesia en nuestros días hace el ridículo en el mundo. Es espantoso lo que usted puede mirar de lo que se hacen en las congregaciones, y no unas congregaciones pequeñas, grandísimas congregaciones, haciendo las tonterías más grandes que usted se puede imaginar en una congregación, porque solamente van a socializar, van a pasar un buen tiempo, van a estar presentes, van a calmar sus conciencias, pero hay una tibieza espiritual en sus vidas. Me duele decirlo, hay un programa, alguien se ha dedicado a desenmascarar todas estas congregaciones, y a veces me da vergüenza mirar, hermanos, todos estos programas,
Si ustedes han visto alguna vez a alguien que habla acerca de las ridiculeces en la iglesia o las cosas vergonzosas en la iglesia que hacen, desde predicar el Chavo del Ocho, Batman y los superhéroes, como lanzar un homosexual en el púlpito, como disfrazarse, como tirarse al piso y comer pasto como los perros, como los cerdos. Hermanos, cosas horrendas y terribles. Echándoles agua con la manguera, golpeándolos, hermanos, escupiéndoles, dándoles de beber su saliva, y todo a base de la unción de la saliva, la unción de esto, la unción de aquello. Es ridículo, hermanos. Esa es la iglesia Laodicea, la que se mueve a través de las multitudes, que hay dinero, hay comodidad, tienen edificios, cuando Dios jamás nos mandó a nadie a edificar edificios. Todos quieren tener el mejor edificio. Damos gracias a Dios por lo que nos concede. Humildemente damos gracias a Dios por eso. Pero miren ustedes, hermanos, no estamos preocupados y sacándole dinero a la gente para edificar una gran iglesia. ¿Para qué? ¿Para qué? Para venirnos a divertir, para venirnos a dormir, para venirnos a pasar un buen tiempo solamente. Eso no tiene ningún sentido. El Señor le habló a Laodicea y le dijo que ella tenía que escuchar su voz. Porque miren ustedes, hermanos, el problema de la iglesia es que muchas veces no quiere escuchar el mensaje de Dios. Los mensajes que son de exhortación, nadie los quiere escuchar. Los mensajes que son: Dios te va a bendecir, Dios te va a guardar, Dios te va a prosperar, Dios te va a dar el número uno en tu trabajo, hay una promoción para tu vida, hay un éxito en tu vida, Dios ha preparado un buen trabajo para tu vida, Él te ha llenado de salud, Él tiene todo en sus manos para ti. Tú eres especial para Dios y Dios te va a dar todo lo que quieras. Y eso es a veces triste. El salmista decía, hermanos, pero mi pueblo no escuchó mi voz. Laodicea, hermanos, esa iglesia que Dios le habló y le dijo: te habla el testigo fiel, te habla el amén, te habla el santo de Israel, no quisieron escuchar. Años después, esas iglesias desaparecieron porque no pudieron escuchar la voz de Dios. Pero mi pueblo no escuchó mi voz, dice, Israel no me obedeció. Por eso los entregué a la dureza de su corazón, para que anduviesen en sus propias intrigas. Oh, si mi pueblo oyera, si Israel anduviera en mis caminos, cosa diferente sería. Y siempre, hermanos, ustedes saben que les hemos exhortado y les hemos dicho: nosotros debemos de vivir lo que leemos, lo que predicamos, porque si no, seremos avergonzados. Dios nos ha prevenido para que nosotros prediquemos el mensaje de la palabra del Señor. Quiero que entendamos, hermanos, lo que Dios ha querido hacer en nuestras vidas, y quiero que nosotros estemos atentos a lo que Él quiere de nosotros. Dios le habló, hermanos, a Zacarías, y cuando Dios le habló a Zacarías, Zacarías se quejó y le dijo: pero yo les prediqué la palabra, Señor. No quisieron escuchar, antes se volvieron a la espalda y taparon sus oídos para no oír. Pusieron su corazón como diadema para no oír la ley ni las palabras que Yahweh de los ejércitos les estaba comunicando. Les envió su Santo Espíritu por medio de los profetas, les habló. Vino por tanto con gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos, porque cuantos llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisiste. Esto, hermanos, es exactamente lo que la iglesia Laodicea hizo con el llamado de Dios para sus vidas. Miren ustedes, hermanos, dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. A Dios, hermanos, le dijo al pueblo, que era algo muy importante que Él les dijo, hermanos, y es que para mantener la presencia de Dios, cuando ellos se llegaran al altar, era necesario que ellos encendieran la leña
y que el sacerdote se preocupara de que el fuego no se apagara, porque Dios aborrece la tibieza. Y hermanos, muchas veces la tibieza se ve en nuestras vidas cuando nosotros no podemos desarrollar nuestra vida espiritual, expresarle a Dios nuestros sentimientos, orar a Dios con nuestro corazón, porque estamos nosotros muchas veces perturbados por las riquezas, por la abundancia que existe. La Odisea, hermanos, era una iglesia que no tenía compromisos. Y ustedes saben lo que es una iglesia que no tiene compromisos. No les importa sus posiciones, no les importa los puestos que tengan. Cuando hay algo más que hacer, son capaces de dejar su puesto, su posición, por hacer lo que no conviene delante de Dios. Dios, hermanos, le había dicho al pueblo: yo conozco tus obras. Y Dios conocía las obras de esta iglesia y sabía perfectamente en dónde estaba su corazón. ¿Sabes dónde está tu corazón en estos momentos? ¿Sabes dónde están tus pensamientos en estos momentos? ¿Sabes lo que estás pensando en hacer para mañana? Hermanos, yo tengo más de 50 años que tuve un compromiso con Dios. Me comprometí con el Señor, estaba comprometido con Dios. Y durante todo ese tiempo, hermanos, he mantenido ese nivel espiritual. Lo que más me ha emocionado, y siempre lo puedo decir, es el carácter de mi esposa. Ustedes ven esa mujer que se mueve aquí en la presencia del Señor. Desde que yo la conozco es así. Ha mantenido eso. ¿Por qué, hermanos? Porque hay compromiso con Dios, porque necesitamos estar comprometidos al Señor. La gente les hace falta decir: hermano, no voy a ir a la iglesia por una razón bien grandísima. Uy, sí, tienes razón, imagínense. Me recuerdo cuando era niño, cuando íbamos a la escuela y no sabíamos ni siquiera mentir. Le decíamos: maestro, no puede venir. ¿Por qué no puedes venir? Es que se le ponchó una llanta al tren. Y el maestro nomás se reía. ¿Cómo es posible que a un tren se le ponche la llanta? Pero hermanos, así es muchas veces cuando nosotros ponemos las excusas. Y una de las cosas que más me impacta en mi vida es que las personas cuando no quieren un compromiso con Dios, todas sus excusas son altamente negociables, altamente creíbles, altamente aceptables. Y no hay ni cómo decirle: no tienes razón. Solamente tenemos que decir: tienes razón. ¿Por qué? Porque el compromiso no es con Dios, el compromiso es con nuestros intereses personales que nosotros estamos desarrollando. ¿Y qué pasa en nuestra vida espiritual? No nos enfriamos, hermanos, solo nos entibiamos. ¿Saben por qué? Porque hasta eso, la iglesia de la Odisea eran tan cobardes de que no se iban al mundo. Ellos estaban en la iglesia, ellos cantaban, ellos alababan al Dios, ellos bendecían al Señor, ellos daban su ofrenda, su diezmo, ellos participaban, pero una vida de tibieza. Al Señor le dijo: yo conozco tus obras, ni eres frío ni eres caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto no eres ni frío ni caliente, dice, yo te vomitaré de mi boca. Miren, hermanos, algunas hay muchas causas acerca de la tibieza, pero solamente voy a leer unas 4 que puse ahí. Hay muchas más. Pero dice: ¿en qué consiste la tibieza? Implica indiferencia por las cuestiones espirituales. Las personas no se preocupan por la enseñanza bíblica, no le importa si hay errores doctrinales y tampoco se preocupan por combatirla. Por eso estamos como estamos. En mi mente, hermanos, no me cabe a mí el saber que una persona que está dando una enseñanza acerca de su doctrina no conozca la Biblia. Yo tengo una persona que me habla acerca de los testigos de Jehová. Me da tanta tristeza, hermanos, pero tanta tristeza, que anda enseñando a la gente y no puede entender el mensaje de la palabra de Dios. Siempre que yo le digo algo, se va por el error y el engaño. Digo: pero ¿cómo es posible que tú no puedas leer la palabra de Dios? No creas a lo que te dicen las gentes, crea la palabra de Dios. Hace unos días me sentí tan mal, tan triste, cuando le mandé decir: mira,
Mira, Dios en su infinita misericordia mandó a su Hijo. ¿Y sabes qué? Que Dios dijo que a todos los que le recibieron, Él le dio la autoridad de ser llamados hijos de Dios. ¿Saben qué me respondió? No, no es así. Dice, tú no puedes ser hijo de Dios. Los únicos que pueden ser hijos de Dios son los 144,000. Por favor, le digo, mira lo que dice la Biblia. Los 144,000 ni siquiera han aparecido. ¿Qué? Pero me dio tristeza, hermanos, saber la situación en que esta persona se podía. ¿Por qué? Porque no hay ese despertar. Ojalá Dios quiera, oren por él para que Dios haga misericordia. La falta de compromiso por la obra del Señor y la despreocupación por el crecimiento espiritual personal, hermanos. Oiga bien, personal. Nosotros debemos crecer espiritualmente en nuestras vidas. Cada uno de nosotros tenemos, hermanos, el consentimiento de Dios, la aprobación de Dios, de que seamos sus sacerdotes, de que seamos sus siervos, de que seamos los que oramos por las gentes, que seamos los que oramos por liberación, que oramos por sanidad, que nos presentemos delante de Dios como obreros, que no tengamos de qué avergonzarnos, que estemos delante de la presencia de Dios al día, de manera, hermanos, que no empecemos a hacer oraciones desesperadas, a gritos y desesperación porque ya nos cayó el problema. No, hermanos, necesitamos nosotros tener un compromiso con nuestro Dios. Otro de los problemas es, frente al mundo hay una pérdida del sabor y los efectos que el creyente tiene que tener como sal. Se llega a un punto donde el creyente se confunde con el mundo y tampoco actúa como luz. Esto es terrible en la iglesia de Laodicea. Era tan terrible la situación, hermanos, de que ellos se acomodaban fácilmente con el mundo. Hoy, hermanos, hoy en el día la iglesia se acomoda fácilmente con el mundo. A veces ya no sabes quién es cristiano, quién no es cristiano. Hablan igual, visten igual, piensan igual, aceptan todo lo malo y no sabes quién es cristiano. Cuando de repente dicen, no, yo también soy cristiano, no parecen ser cristianos. Porque los cristianos son gente que tienen temor de Dios. Los cristianos se pueden parar por la verdad todo el tiempo y no tienen miedo a que sean llevados a la cárcel o sean sacrificados por la causa del Señor. ¿Por qué? Porque tenemos un compromiso con Dios. Oh, hermanos, fíjense lo que es el diablo. Poco a poquito va matando a la ranita. ¿Saben cómo matan a las ranas, verdad? Las meten en el agua y ponen la lumbre que empiece a arder. Y la rana ahí nada fielmente. Y de fría pasa a tibia, de tibia a caliente y se muere y no se da cuenta que estaba en peligro. Y así ha sucedido, porque el enemigo poco a poco ha ido, hermanos, engañando a la gente. De manera que ahora las personas ya no ven tan extraño que dos seres del mismo sexo se besen, se abracen, ya no se escandalizan. Oh, hermanos, en mis tiempos, cuando era joven, eso sería la muerte y un dolor de estómago horrible que nos daría. Pero ahora ya no, ahora es aceptable y ya la iglesia está, pues está bien, cada quien tiene derecho de vivir como quiera. ¿Cómo, hermanos? Eso es en contra de Dios, es contra los principios de Dios. Nosotros no podemos aceptar eso. Imagínense, hermanos, apoyar a alguien que mata a los niños, que permite el aborto y destruye seres humanos a miles, hermanos, no a miles. Y la gente apoyando esta clase de gobierno. Hermanos, estamos en un problema grave y la Odisea era una clase de esas iglesias que siempre estuvo apoyando la maldad, el pecado. No les importaba, lo que les importaba era poder convivir con la comunidad y pasarla bien. La situación, hermanos, ha sido grave. En el pasado el cristianismo no negó la divinidad de Cristo. Hoy la gente se burla de Cristo y a mucho peor todavía, algunos que conocieron a Cristo como su salvador personal, que lo aceptaron en sus vidas, que se convirtieron ahora al mesianismo, al judaísmo y que ahora están negando que Jesús es el Hijo de Dios y que Él es Dios por todos los siglos. Y eso es lamentable realmente, hermanos. Ellos niegan su encarnación, la redención de Cristo que fue conseguida en la cruz del Calvario. Tampoco ahora ya se cree en la segunda venida de Cristo.
Pero vivimos en una época, hermanos, cuando encontramos que muchos seminarios, aún teológicos, se están negando estas cosas que son fundamentales en la vida del cristianismo, como es, hermanos, el sacrificio de Jesús, que fue clavado en la cruz del Calvario por nuestra redención, por nuestra salvación. Esto está sucediendo en la iglesia de la Odisea. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, dice yo, te vomitaré de mi boca. A veces, hermanos, nosotros creemos en nuestro sistema de vivir y a veces no podemos salir de ese esquema. Por eso es que cada uno se acostumbra a su estilo de vida. Por ejemplo, cuando éramos católicos, por ejemplo, ¿cuál era nuestra reverencia en la casa de Dios? Silencio absoluto. Silencio absoluto. Cuando se caía una moneda se oía en todo el santuario. Y esa era nuestra forma de vivir. Se fueron desarrollando cada persona y cuando se desarrollaron, entonces, hermanos, empezaron a acostumbrarse. Imagínense ustedes a un bautista en medio de unos pentecostés, se sienta incómodo. No es realmente el lugar donde tú estés. Alguien una vez me dijo, hermano pastor, usted me podría decir más o menos cuál es una de las mejores iglesias en donde uno pueda confiar y estar en medio de ellas. En sus pensamientos de él estaba pensando en denominaciones, en iglesias en donde él podría acudir y estar y acomodarse mejor o estar seguros de que esa era la verdadera iglesia. Y le dije, hermano, la verdadera iglesia es la que tú tienes en tu casa. Esa es la verdadera iglesia. Conforme tú vives, tú eres la iglesia. Donde quiera que tú vayas, no importa donde tú vayas, tú vas a proclamar la santidad, la bondad, el trabajo, el esfuerzo, todo, porque tú eres la iglesia del Señor y vas a brillar. El problema que tenemos es que ya no brillamos. El problema que tenemos es que ya no hay sabor en la iglesia. Se acabó el sabor de la iglesia. Imagínense, hermanos, hay una ley, fíjese, en algunos estados se puso una ley que van a aceptar a los homosexuales y la ley dice que los van a aceptar y ya, entonces está bien, los aceptamos. Nadie se paró, no hubo la iglesia que se levantó. ¿Por qué? Vamos a votación, vamos a votar y vamos a decir, si votamos y ganan, pues está bien, pero no, hermanos, solamente nos pusieron la ley y nosotros tranquilos. Tanto así, hermanos, que dice la palabra del Señor que la sal es para que agarre sabor las cosas. Pero cuando la sal ya no sirve para nada, ¿para qué sirve? Dice, solo para ser pisoteada por los hombres. Y ahorita la iglesia está siendo pisoteada por los hombres y todos se burlan y se mofan aún de los cristianos. Y esto es realmente lamentable, hermanos. Vamos a continuar. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad y no sabes que tú eres un desventurado, un miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unjas tus ojos con colirio. Hermanos, realmente es impactante, hermanos, ver el consejo que Dios le da a su pueblo. Él nos aconseja para que, dice, compremos oro refinado, para que realmente seamos ricos y tengamos vestiduras blancas para vestirnos y que no se descubra la vergüenza de la desnudez y que unjas tus ojos con colirio para que veas. Hermanos, las vestiduras que ellos usaban, ellos fabricaban la lana negra, eran famosos por la lana negra.
ellos, hermanos, vestían casi este color, era su favorito. El que hable de vestiduras blancas para vestirse, no meramente se trata, hermanos, de una vestidura natural, se trata de una vida de santidad, de una vida que podamos nosotros, hermanos, comparar nuestra vida, que eso debería ser nuestro anhelo de cada uno de nosotros, con la de nuestro Señor Jesucristo. Acabamos de leer en el libro de Isaías que dice que el Señor, cuando vendrá, traerá el juicio contra los altivos, contra los soberbios, contra los orgullosos, pero que los humildes van a obtener la bendición de Dios para sus vidas. Y esto, hermanos, realmente es algo que nosotros debemos considerar en nuestro corazón. Amén. Cuando Dios le habla, hermanos, y le aconseja, cuando le aconseja a esta iglesia que compre, que se vista, que ande en el conocimiento de Dios, es algo que nos concierne a cada uno de nosotros, porque Dios habla nuestras vidas y habla nuestros corazones. Y miren, hermanos, ustedes son testigos que Dios les habla a sus vidas, pero que muchas veces no le queremos escuchar. Y cuando nosotros no le escuchamos a sabiendas de que Dios nos habla, entonces vendrá el juicio sobre nuestras vidas y tendremos gran problema en nuestra vida, porque nuestra vida espiritual está tibia. ¿Saben por qué está tibia? Porque no nos hemos ido de los caminos del Señor. No estamos fríos, no estamos apóstatas. Simplemente estamos tibios porque todavía estamos en la casa de Dios. Miren, hermanos, Dios le habló a Nabucodonosor y le dijo lo que le iba a suceder. Cuando Dios le habló a Nabucodonosor, se espantó y dijo: yo tuve un sueño y vi un árbol grande que crecía, pero después fue cortado. ¿Qué significa esto? Y el profeta Daniel va y le dice: mira lo que significa. Dice: lo que significa es que van a venir tiempos en tu vida muy difíciles. Y le dice: esta es la interpretación de tu sueño, dice, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que lo da al quien él quiere. Por tanto, rey, acepta mi consejo, tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordia para los oprimidos, pues tal vez esto prolongará tu vida, prolongará tu tranquilidad. Miren, hermanos, todo esto que les predicó el profeta Daniel al rey Nabucodonosor era para que reaccionara. Y una de las cosas que nosotros podemos entender, que sabemos que Dios nos está hablando en nuestra vida y no reaccionamos, tapamos nuestros oídos, no queremos oír la voz de Dios. Si pudiéramos atender el consejo de Dios, pararíamos la destrucción de nuestras vidas, de nuestros corazones, de nuestras almas, de nuestra familia, de nuestros hijos. Si pudiéramos escuchar la voz, hermanos, pudiéramos tener en comunión todo nuestro alrededor, nuestras cosas, aún nuestro trabajo sería estable, nuestra situación psicológica, habría paz en nuestro corazón, no tendríamos insomnio, dormiríamos tranquilos, no tendríamos, hermanos, depresión, estaríamos con Dios. Todas esas cosas, hermanos, si pudiéramos escuchar la voz de Dios. Pero al rey Nabucodonosor se le olvidó. Así es que cuando al rey Nabucodonosor se le olvidó, todo esto que el Daniel le había dado y le había dicho que le iba a venir, al cabo de 12 meses, dice que paseando el rey en Babilonia, dice que habló el rey y se expresó en su orgullo y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real, con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Cuando Dios le había dicho que Él era el que le había concedido que dominara el mundo, que era Dios el que le había dado la riqueza, que era Dios el que le había dado todas las cosas, que era Dios. Y ahora resulta que dice: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué?
Y hermanos, esto es realmente lamentable, porque en el verso 18 le dice el Señor a la iglesia: por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado, refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte. Necesitamos vestirnos, hermanos, de manera que cuando estemos ante la presencia de Dios no tengamos ese problema. Quiero enfatizar, ya voy a terminar, ¿ok? Ya voy a terminar, pero quiero enfatizar esto, hermanos. Si nosotros no cambiamos de actitud, oiga bien, si nosotros permanecemos en una vida de tibieza, de dejadez espiritual, de falta de oración, de falta de compromiso con Dios, esto nos va a venir. Y aunque no lo creamos, va a venir a nuestras vidas. Cuando venga a nuestras vidas nos vamos a hacer los desentendidos y vamos a decir que fue la casualidad. Pero ¿saben una de las cosas que va a suceder? Como sucedió, hermanos, con esta iglesia. Esta iglesia, hermanos, no tenía muchos problemas que digamos. Esta iglesia estaba bien, era para una iglesia fiel al Señor, pero no quisieron oír el mensaje de la palabra del Señor. Dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Aquí es donde yo quiero que ustedes entiendan algo, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo. En el libro de Hebreos que estamos estudiando, habla acerca de la sentencia para todos aquellos que se han burlado del Evangelio, se han burlado de la cruz. Dice que ya no hay sacrificio para todos aquellos que han querido volver a crucificar a Jesús, que lo han negado. Cuando el Señor le habla, hermanos, en su infinita misericordia, una de las cualidades de Dios, una de las cosas más hermosas de Dios, es que son como los padres que les dicen a los hijos: oh papi, perdóname. ¿Y qué hace un padre? Lo perdona inmediatamente. No importa quién sea su hijo, es su hijo. Cuando nosotros vamos a Dios y le pedimos perdón, arrepentidos, el Señor nos perdona. Y se me hace, hermanos, tan difícil a mí pensar que no haya una cosa que Dios no pueda perdonar. Dios puede perdonar cualquier situación, no importa cómo viviste, no importa cuál fue tu vida, de pecado, de maldad, no importa. Cuando nosotros nos arrepentimos y le pedimos perdón a Dios, Él nos perdona. Dice: yo reprendo y castigo a todos a los que amo. Por eso es que muchas veces nos vienen cosas a nosotros y nosotros pensamos: ay, ¿por qué me vienen estas cosas? Yo soy tan bueno. Y argumentamos con Dios. Y no nos podemos a pensar que es la misericordia de Dios la que permite ciertas situaciones en nuestras vidas para que reaccionemos y digamos: esto me vino porque le he faltado a Dios. Cuando ya no podemos nosotros meditar en esto y no podemos carburar esto en nuestras vidas, estamos en un grave peligro. Estamos en una tibieza espiritual fatal, en donde nos acogemos a la religión, al sistema. Pues yo voy a la iglesia, yo no soy como aquel, yo oro, yo ayuno, doy diezmos de todo lo que poseo, igual que el fariseo. Yo no soy como este pecador malvado. No, yo voy a la iglesia, estoy bien. Esa se llama tibieza, hermanos. Cuando nosotros nos comprometamos con Dios y aprendamos, hermanos, lo que Dios quiere para nosotros, la situación va a ser muy diferente. Miren ustedes, alguien se gloria y dice: pues yo no sé, a muchos les va mal porque pues son malos delante de Dios, pero a mí todo me va bien. ¿Podemos decir eso, hermanos? ¿Podemos decir eso estando con Dios? ¿Podemos decir eso? Miren ustedes, el justo con dificultad se salva, dice. El justo padece persecución, el justo sufre como si fuera un inconverso, pero de todos los males Dios los va a librar. Y nosotros estamos en ese momento en que el mal viene a nuestras vidas, pero siempre hemos dicho, hermano, que Dios nos va a librar de la hora de la prueba, de la hora de la tribulación, de la hora de la escasez, de la hora de la enfermedad, de las plagas destruidoras. Con tus plumas te cubrirá y debajo de sus alas vas a estar seguros cuando tú estás delante de Dios en bendición.
¿Cómo está nuestra vida espiritual? ¿Cómo está nuestra vida? Tal vez la iglesia de Filadelfia, hermanos, no tenía realmente esa educación, esa predicación de fuego. Pero el Señor les habló, Isaías les dijo, porque día de Yahweh de los ejércitos vendrá sobre todos los soberbios y altivos, sobre todos los enaltecidos, y seréis abatidos. Yo reprendo y castigo, dice, a los que amo. Tal vez la iglesia de la Odisea no había ejercido la necesaria disciplina. Tal vez, hermano, la corrección sobre sus miembros, y por eso había llegado a un estado lamentable. Pero si una iglesia rehúsa ejercer la disciplina sobre el pecado, Dios mismo lo hará. Dios hará. Y una de las cosas que a veces no se usa la disciplina en los lugares, porque nadie sabe, porque nadie conoce, porque nadie se da cuenta, porque a veces hay personas que perjudican el evangelio por su forma de vivir, por su forma de ser. Como nadie lo sabe, como nadie sabe, pues nadie se da cuenta. Sé pues celoso, dice, arrepiéntete. El fundamento de la iglesia de la Odisea era su tibieza en los asuntos espirituales, algo que manifestaba en su ausencia del celo y de su entusiasmo en todo lo que hacía para el Señor. Por eso la exhortación del Señor es: sé pues celoso, arrepiéntete, solo así recuperarás el favor de Dios. ¿Cómo está nuestra situación espiritual, hermanos? ¿Cómo está nuestra situación? ¿Cómo podemos nosotros, hermanos, presentarnos delante del Señor? Miren, hermanos, este texto es uno de los textos favoritos del evangelismo. Y ese es uno de los textos favoritos del evangelismo porque cuando el Espíritu Santo te habla a tu vida, a tu corazón, y tú estás consciente de tu situación pecaminosa, hay una invitación de parte de Dios para ti, para mí, para todo el mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Hay un llamado especial para todo el mundo, y es: entra a la puerta. Jesús dijo: yo soy la puerta. Entra en la puerta. El que entra por la puerta recibe los pastos. El que entra por el techo, por la barda, ese es ladrón y salteador. Entra por la puerta. Dios quiere que nosotros entremos por la puerta. Cuando nosotros entramos por la puerta, sucede un milagro, hermanos. Y ese milagro que sucede por medio del Espíritu Santo es lo que marca nuestra vida y nuestro nuevo nacimiento en Cristo Jesús, que hace, hermanos, que al nosotros abrir nuestro corazón y a permitirle que Jesús entre en nuestras vidas, sucede un milagro. Hay un milagro que de transformación. Su gracia bendita nos salva. Su gracia bendita nos perdona. El que nosotros le pidamos perdón y nos arrepintamos y le digamos: Señor, me arrepiento, he andado en tibieza, en frialdad, Señor, he estado congelado, pero mira, Señor, te pido que me perdones. Hermanos, el Señor en su infinita misericordia hace un milagro maravilloso. Y usted puede ser testigo de esto. Los seres más perversos y más malvados, así fue mi vida, hermanos. Pero cuando yo le abrí mi corazón al Señor, cuando yo acepté en mi corazón, un milagro sucedió. Su palabra se hizo real en mi vida. La gracia del Señor es activa. La gracia del Señor te mueve a que cuando tú lees algo, lo implementes en tu vida. Yo siempre que leía algo, lo implementaba en mi vida. Dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Dije: pastor, por favor, bautíceme, pastor. Y el pastor me dijo: no, necesitas tiempo y esto y lo otro. Y yo me esforzaba con tal de bautizarme. Cuando oí que era necesario ir a predicar el evangelio a toda criatura: pastor, yo quiero ir a predicar el evangelio, por favor, mándeme a mí. Dice: no estás preparado, espérate un poco más. Pero yo estaba ansioso. Yo salía a las calles como loco y siempre andaba predicando al Señor. Hermanos, que ese fuego no se apague en nuestras vidas, que ese fuego lo mantengamos. Todavía le hablamos a las gentes, todavía los exhortamos, todavía sentimos esa pasión por Dios. ¿Por qué? Por su gracia bendita, porque la gracia del Señor es activa y nos activa para que nosotros obedezcamos su palabra.
Ahora podemos entender, amén. Saqueo entendió el mensaje. Saqueo entendió el mensaje rápidamente cuando el Señor lo llamó. ¿Eres un Saqueo que Dios te quiere llamar? ¿Eres un Saqueo? El carcelero de Filipo entendió el mensaje y dijo: varones, ¿qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Cree solamente. Y eso es exactamente lo que tenemos que hacer. La Odisea, la iglesia tibia. ¿Cómo está la iglesia en nuestros días? Miren, hermanos, me sorprendió este mensaje que el Señor me dio. Me acaban de mandar un mensaje, uno de mis amigos, el Richard, me mandó. Están pasando en el Royal Canary, están pasando una película. Se llama Tiempo de Fuego. Y hermanos, el mensaje de ese documental es la lectura o la enseñanza de las 7 iglesias. Cómo han vivido las 7 iglesias a través de los siglos. Hoy, en nuestros días, es tiempo de fuego. No es tiempo de tibieza. Es tiempo de fuego, de avivamiento espiritual. Es tiempo, hermanos, que nosotros vivamos la vida de Dios. Porque si no vivimos la vida de Dios, el mal vendrá sobre nosotros. El enemigo anda como león rugiente en los aires, hermanos, mirando nuestras vidas. ¿Cómo vamos a reaccionar nosotros al llamado de Dios, hermanos? ¿Con tibieza? ¿Con frialdad? Para que el fuego, para que el sacrificio sea aceptable delante de Dios, le dijo Moisés a Aarón: que no falte el fuego, que haga el fuego en el altar, que haga el fuego, que haga la llama, que haga esa pasión por las almas. Y qué bueno que ustedes puedan saber y aprender, hermanos, del fuego de Dios que Dios quiere que nosotros desarrollemos. Claro, nunca podremos ser quizá como la hermana Sonia, pero algo se nos puede pegar para que nosotros aprendamos a mantener nuestra vida correcta delante de Dios. Creemos que a pesar de todo, el pecado de la iglesia de la Odisea se manifestó increíblemente. En conclusión, hermanos, la iglesia de la Odisea refleja una parte importante del cristianismo del siglo XXI. Aquí se describe una iglesia respetable, pero superficial, anémica, como muchos cristianos en nuestros días, que solo parecen emocionados con los deportes, con el cine, con la política, pero no conocen más del Señor, no comparten el Evangelio con otros, no le hablan de Dios a otras personas. Cristianos que se entregan por completo a los negocios, a los estudios, al trabajo, pero poco a la causa de nuestro Señor Jesucristo. Cristianos obsesionados con su cuerpo, su apariencia física, pero despreocupados por su vida espiritual. Cristianos entregados a los placeres de este mundo y que no ven la necesidad de negarse a sí mismos y crucificar su carne. Cristianos que están solícitos en la búsqueda de nuevas experiencias, pero sin un verdadero anhelo de conocer más la palabra de Dios. No tienen ese anhelo, no solamente de conocer la palabra del Señor, sino de anhelarla, sino de experimentarla, sino de vivirla, hermanos. El que Dios le habla a la iglesia es una cosa, pero el que la iglesia escucha el mensaje es muy diferente. Dios, cuando te habla y te pasan cosas y tú no escuchas que es Dios el que se está hablando, es muy diferente. Puedes estar en la iglesia, cantar y hacer todo como un cristiano tibio. Cristianos que ya no defienden la doctrina bíblica porque no la conocen, porque han abrazado el relativismo del mundo. Iglesias con una perfecta organización y atractivos que pueden, hermanos, funcionar muy bien sin la presencia del Señor. Ya no necesitamos al Señor, ya estamos nosotros, tenemos todo lo necesario, todo el equipo, todo el evangelismo, todo el sistema de sonido, todo el dinero para abarcar multitudes, para llevar comida, para atraer a la gente. Tenemos todo lo necesario. ¿Ya para qué necesitamos al Señor? Eso es lamentable, hermanos. Se cuenta, hermano, la historia de una iglesia que en la puerta de su local había un letrero que decía: nosotros aquí predicamos a Cristo crucificado. Con el tiempo, hermanos, creció una parra y empezó a borrar lo que decía ese letrero.
Nosotros predicamos a Cristo crucificado, pero esa parte empezó a tapar y lo crucificado se tapó. Y después dice que después que empezó después que empezó por lo final y cubrió crucificado, curiosamente también la iglesia que se reunía de aquel lugar había dejado de predicar la cruz de Cristo. Ya no se predica en la cruz de Cristo, ya no se predica el sacrificio de Cristo. Luego la para secó, hermanos, y creció también y ocultó la palabra a Cristo. Algo que una vez también guardaba relación con lo que ocurría dentro de ellos. Ellos habían dejado de hablar de Cristo para centrarse en otro tipo de mensaje más social y de gusto de la sociedad moderna. Y finalmente la para creció hasta tapar la palabra predicamos. Lo que también correspondía con la realidad de esa iglesia. Habían cambiado la predicación por actividades más entretenidas. ¿Qué quedó al final? Bueno, al final solo quedó la palabra nosotros. Y es triste que la iglesia de Filadelfia ahora quedan solamente ellos solamente. Hay programas increíbles, la gente acude, hermanos, a esos programas, pero increíblemente porque el sistema de música, hermanos, es increíble. Los mejores artistas de la isla están en esa iglesia y cantan y el ambiente es increíble, satisfactorio para el ego del ser humano. Cristo, sí, está bien, el sacrificio de Cristo está bien, sí. No, pero eso no es muy importante. El chiste es que tú te sientas bien. Nosotros, como dije al principio, no predicamos la palabra para que la gente se sienta bien. Nosotros predicamos la palabra para que la gente se arrepiente, hermanos. Pónganse de pie, mis queridos hermanos. Vamos a orar. Todavía es algo de lo que queda de la iglesia de Filadelfia. Esos hombres que ustedes ven ahí están sangrando porque fueron golpeados en New York. Eso es lo que está pasando. La apostasía moderna reacciona. Los liberales, si les hablas de santidad, te matan. Estamos en gran situación. Vamos a hacer algo, hermanos, que es muy importante que nosotros aprendamos. Y vamos a aprender a clamar a Dios. Vamos a vivir nuestra vida. Nuestro clamor dará la enseñanza de que nosotros no estamos tibios. Que no estamos tibios. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, antiguamente cuando se hacían las oraciones, la gente se tendía en el piso, algunos sacaban su celular y empezaban a ver su celular. Y dice, ¿qué estás haciendo, hermano? Estoy leyendo la palabra. Come on, hermano. Estamos orando, no es tiempo de que te leas la Biblia, no es tiempo. Hermano, ¿qué estás haciendo? Estoy cantando una alabanza. Hermano, estamos orando. ¿Qué estás haciendo con tu teléfono? Te estás entreteniendo. Tibieza espiritual, solo tibieza espiritual. Cuando se trata de la oración, en Filadelfia no se oía un murmullo, porque no había una relación con Dios. Saben que su oración me dio mucho aliento esta mañana para predicar el mensaje. Saben ustedes, hermanos, que su voz será muy oída de parte de Dios cuando haya ese fervor entre nosotros. Saben ustedes que no nos vamos a avergonzar. No nos debemos de avergonzar cuando el Espíritu Santo de Dios venga sobre nosotros. Van a suceder cosas maravillosas. Y ahora, hermanos, ya el Espíritu Santo de Dios ya no se mueve porque nos da vergüenza que nos miren, que nos vean mal. Porque hasta eso, hermanos, nos incomodan los santos, nos incomodan las personas que reciben de Dios. Mira, qué escandaloso. No, hermanos, que se ría el diablo no nos importa, con tal de que nosotros seamos libres y permanezcamos en fuego del Señor, que es lo que Dios quiere. ¿Cómo vamos a hacer nuestra oración la próxima vez? ¿Saben una de las cosas que pensé? A mí me encanta cómo ustedes oran, honestamente. Ustedes saben orar y cuando nosotros les damos el micrófono a ustedes pasan esas oraciones preciosísimas, hermanos. Esas oraciones son las que nosotros debemos ejercer cada miércoles que vengamos a orar, pero ahí en donde estamos. Como si tuviéramos el micrófono, así elevamos nuestro corazón a Dios, levantamos nuestras manos con libertad, porque Dios está en medio de nosotros. ¿Y cómo permanece el altar? Echándole leña al fuego. Échele leña al fuego. Échele leña al fuego.
Y si Dios le habla, entienda que Dios le está hablando. Y si le vienen males, y si le vienen enfermedades, y si le vienen ruinas, si les deja sin trabajo, y si le faltan cosas, medite, Dios me está hablando. No estoy dando la medida de fe que Dios quiere que dé. Si nosotros no reconocemos eso, será triste, hermanos. Será triste y lamentable. El Señor les bendiga, mis queridos hermanos. Bienvenidos una vez más. Bueno, esta mañana estuvimos hablando acerca de la tibieza espiritual que se nota casi en la mayoría de las personas que tienen un conocimiento de Dios. Ese conocimiento que se ha desarrollado en sus vidas les ha permitido por alguna razón acostumbrarse a Él y no cuidar esa relación con Dios. Cuando nosotros no cuidamos nuestra relación con Dios, venimos muchas veces a tibieza y muchas veces nos enfriamos delante de Dios. La cosa más triste es cuando nosotros somos tibios, quiere decir cuando nosotros todavía estamos en las cosas de Dios, pero también estamos en el mundo. Cuando estamos en el mundo no hay ningún problema, porque pues ya de ahí Dios nos puede rescatar. Pero cuando estamos en tibieza, ese sí es que es un problema, porque ni somos de allá ni somos de acá, y eso crea un problema en nuestras vidas. Y a Dios le da asco eso y dice que Él nos va a vomitar. Por eso es importante que entendamos que nuestra entrega hacia el Señor debe de ser una entrega total, un compromiso total, de manera que nosotros podamos permanecer delante del Señor. Decía el Señor a Aarón que Él le echara leña al fuego para que siempre hubiera fuego en el altar. Dios quiere que haga siempre fuego en nuestro altar, y es por eso que nos llama al arrepentimiento, nos llama a que nos volvamos a Él, porque Él quiere que seamos fervientes en el Espíritu, constantes en la oración y que seamos fieles al Señor hasta que Él venga. Así es que estos mensajes es para una preparación, para que nosotros nos preparemos y para que nosotros estemos conscientes de nuestra posición, de nuestra situación, cómo nos desarrollamos, cómo caminamos delante de Dios, si estamos fríos, si estamos calientes, si estamos tibios. Nosotros tenemos que entender eso y poder echarle ganas para estar correctamente delante de Dios. Bueno, mis queridos hermanos y amigos, Dios los bendiga, Dios les guarde. Nos vemos la próxima semana en otro programa de Su Gran Alabanza. Que Dios les bendiga. Hawái para Cristo. Su Gran Alabanza se presenta siempre como la iglesia que está patrocinando este programa, y nos gozamos en el Señor porque Dios ha sido bueno. Dios les bendiga, Dios les guarde.